En este tema estudiaremos la modalidad de la oración y los actos de habla, la expresión de objetividad y subjetividad, los procedimientos de cohesión textual, el sistema fonológico, las variedades del español y el español de América. En primer lugar, las modalidades de la oración. Son las diferentes maneras de expresar un enunciado según la actitud del hablante y su intención. Podemos diferenciar las oraciones enunciativas, que pueden ser afirmativas, por ejemplo, estoy estudiando en mi habitación, o negativas, por ejemplo, no estoy estudiando en mi habitación. Simplemente se da una información. Las oraciones interrogativas son aquellas que realizan preguntas, que pueden ser de manera directa o indirecta. Además, las directas se diferencian en totales cuando preguntamos por el contenido completo de la pregunta y la respuesta será simplemente sí o no. Por ejemplo, ¿estás estudiando? La respuesta será sí o no. Y las interrogativas directas parciales es en aquellas en las que preguntamos simplemente por una parte del contenido. Por ejemplo, ¿qué haces? Y las interrogativas indirectas son aquellas que están introducidas por estilo indirecto. Por ejemplo, me preguntó si estaba estudiando. Las oraciones exclamativas, por ejemplo, ¡qué calor!, son aquellas que expresan un sentimiento. Las optativas o desiderativas expresan un deseo, por ejemplo, ojalá apruebe los exámenes. Imperativas o exhortativas son aquellas que expresan órdenes, mandatos, por ejemplo, sal de aquí. Y las dubitativas que expresan duda, por ejemplo, quizá vaya mañana a la ciudad. Los actos de habla son aquellos enunciados que constituyen acciones. Podemos diferenciar los actos de habla locutivos, que son aquellos enunciados que se corresponden con el significado de las palabras. Simplemente es el acto de decir algo. Por ejemplo, si nosotros decimos, préstame tu lápiz, el acto locutivo sería comprender el significado de préstame tu lápiz. El acto de habla ilocutivo es la intención del emisor, lo que se espera que suceda al pronunciar el enunciado. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, préstame tu lápiz, el acto ilocutivo sería la intención de que la otra persona a la que nos estamos dirigiendo, que el receptor, nos preste su lapicero. Y por último, los actos de habla perlocutivos, que son el cumplimiento de la acción del acto ilocutivo. En este caso, del ejemplo que hemos seguido, sería que el receptor nos prestara su lapicero. Además, según el tipo de acción, los actos de habla pueden ser asertivos, que es cuando afirman algo, compromisorios, cuando se comprometen a hacer algo, directivos, cuando se dirigen al oyente según los deseos del hablante, declarativos, que pretenden la expresión de la objetividad. Estos son los rasgos característicos de aquellos textos que pretenden ser objetivos. El uso de oraciones enunciativas, las interrogaciones didácticas, por ejemplo, ¿qué significa IVA? Estas siglas hacen referencia a, son preguntas que no esperan respuesta, sino que son introducciones a explicaciones. Oraciones impersonales o pasivas reflejas, como por ejemplo, ¿se trata de observar la diferencia entre? Fraseología especializada y nominalizaciones, el uso de tecnicismos y las nominalizaciones, por ejemplo, la clasificación en lugar del verbo clasificar,
la adición en lugar del verbo adherir, oraciones subordinadas con verbos en formas no personales que, al igual que las impersonales y las pasivas reflejas, lo que pretenden es eliminar el agente verbal, el modo indicativo, el uso del condicional para expresar hipótesis, la tercera persona del singular, que es marca de impersonalidad, y la primera del plural, el plural de modestia, el empleo de adjetivos especificativos, descriptivos y de relación, como por ejemplo ácido nucleico, complementos del nombre, adjetivos de discurso y proposiciones subordinadas adjetivas, tanto especificativas como explicativas. Por ejemplo, los animales que ponen huevos son ovíparos. Aposiciones especificativas y explicativas, como por ejemplo, el proceso de soldadura deja como huella una sutura, una banda deformada de rocas, en la parte oceánica. Y acumulación de modificadores. Mientras que la expresión de la subjetividad se caracteriza por los siguientes rasgos: el uso de determinantes posesivos, formas pronominales y verbales de primera persona, ya que pretendemos expresar nuestra opinión, oraciones exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas, afirmaciones y negaciones categóricas, vocablos de carácter afectivo, por ejemplo, chiquito, cariño, verbos y perífrasis modales de obligación o posibilidad, adjetivos atributivos y adverbios valorativos, como por ejemplo es necesario, evidentemente, interrogaciones retóricas del tipo ¿a que sí?, ironías, insultos, interjecciones, tacos o palabras malsonantes, metáforas, símiles, personificaciones e hipérboles, puntos suspensivos que expresan duda, temor, continuar palabras malsonantes o dejar la expresión incompleta, y paréntesis para insertar una nota subjetiva por parte del escritor. Estos son los procedimientos de cohesión textual más habituales. La deixis consiste en señalar o designar algo presente entre los hablantes o en el texto, haciendo referencia a él sin repetirlo. Dentro de la deixis textual, que es la que está presente en el texto, podemos diferenciar la anáfora, que es cuando se repite un elemento anterior en el discurso, que ya ha sido mencionado, o catáfora, cuando se anticipa un elemento que aparecerá después. Un ejemplo de deixis sería: tú, dame eso y ven aquí. Los hablantes saben qué persona es tú, qué objeto es eso y qué lugar es aquí, y entienden perfectamente el mensaje, aunque nosotros no. Elipsis es la supresión de algún elemento léxico sin alterar el significado. Se elimina porque ya ha aparecido en el texto o porque se deduce fácilmente en el contexto. Las recurrencias léxicas, que consiste en la repetición de términos, o recurrencias semánticas, que es la repetición de significados, mediante el uso de sinónimos, palabras que significan lo mismo, antónimos, palabras con significados opuestos, hipónimos e hiperónimos. Un hiperónimo es una clase a la que pertenecen diferentes hipónimos. Por ejemplo, un hiperónimo sería la palabra flor, que tiene muchos hipónimos: rosa, margarita, clavel, todos los tipos de flores que se os puedan ocurrir. Y los campos semánticos son palabras con la misma categoría gramatical que comparten algún elemento de significado. Por ejemplo, el campo semántico de la escuela sería todas aquellas palabras relacionadas con la escuela: lapicero, cuaderno, profesor, pizarra. Y aquí tenéis los diferentes marcadores discursivos que podemos encontrar según el significado. Ordenan el discurso, introducen un tema, añaden ideas, aclaran o explican algo, ejemplifican,
introducen una opinión personal, indican consecuencia, causa, resumen, concluyen o terminan, indican hipótesis o indican oposición o contraste. El sistema fonológico del español está formado por 5 vocales, cuya característica principal es que el aire no encuentra obstáculo al salir. El aire generado en nuestros pulmones sale a través de la boca sin ningún tipo de obstáculo ni interrupción por los diferentes órganos que pueden intervenir. Además, ellas solas pueden formar sílabas. Se diferencian por 2 aspectos principales. En primer lugar, por la acción de la lengua. Pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas. La vocal abierta A, la lengua, ocupa una posición neutra, está completamente plana al fondo de la boca. Semiabiertas, la lengua se encuentra en el centro de la boca, y cerradas cuando la lengua choca con el paladar. También pueden ser anteriores, centrales o posteriores. Anterior, la lengua toca los dientes. Central, la lengua no interviene. Y posterior, la lengua se retrae hacia el paladar. Las consonantes se caracterizan porque el aire roza los diferentes órganos articulatorios y además necesitan apoyarse en sonidos vocálicos. Según el punto de articulación, podemos diferenciar. Bilabiales se pronuncian uniendo los labios, labiodentales, el labio superior se apoya en los dientes inferiores, interdentales, la lengua se coloca entre los dientes, dental, la lengua choca contra los dientes superiores, alveolar, la lengua se apoya en los alveolos, la parte trasera de los dientes superiores, palatal, la lengua se apoya en el paladar, y velar, la lengua se retrae hacia el velo del paladar, hacia la úvula. Además, en función de la intervención de las cuerdas vocálicas, se diferencia en sorda o sonora. En las sordas no hay vibración de las cuerdas vocálicas, mientras que en las sonoras sí. Si colocáis vuestra mano en la garganta, notaréis cómo al pronunciar una consonante sorda no hay ningún tipo de vibración, mientras que en las sonoras sí. Según el modo de articulación, pueden ser oclusivas. El aire sale de la boca produciendo una pequeña explosión. Fricativas, el aire roza los órganos articulatorios produciendo un ruido continuo. Las africadas es una combinación entre oclusivas y fricativas. Laterales, la lengua se posiciona tocando el paladar y el aire sale a través de los 2 lados de la lengua. Nasales, en este caso se activa el velo del paladar y el aire, en lugar de ser expulsado por la boca, es expulsado por la nariz. Y vibrantes, la salida del aire se interrumpe con movimientos muy rápidos de la lengua. Por último, las variedades del español. Tenemos las variedades diatópicas o geográficas, que son las diferentes modalidades habladas en un territorio que conforman los diferentes dialectos. Las diafásicas o funcionales, que pueden ser la modalidad formal o la informal. Y las diastráticas o socioculturales, entre las que diferenciamos el habla culta, el habla estándar y el habla popular. Los rasgos del español de América se diferencian principalmente por el seseo, que es la pronunciación de la S y la Z como S, ceceo, que es la pronunciación de S y Z como Z, el yeísmo, que es cuando la Y y la LY se pronuncian iguales, la pérdida o alteración de R y L, por ejemplo, cuerpo, cuelpo, el voseo, que es el uso de vos por tú, el uso extendido del diminutivo, la adverbialización de adjetivos, por ejemplo,
se ha comportado fino en lugar de finamente. La formación de femeninos analógicos, por ejemplo, decir tigra en lugar de tigresa. La formación de oraciones completivas con de qué, por ejemplo, pienso de que no vino, en lugar de pienso que no vino. El uso exclusivo de acá por aquí y allá por allí. El frecuente uso de perífrasis. El frecuente uso de arcaísmos. El uso de derivación y vulgarismos y extranjerismos.